Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la programación en función del tiempo, del respeto por el tiempo de ustedes y pues de antemano la gratitud por haber venido a esta charla que hace parte de una serie de charlas que la institución ha programado en el programa denominado Doctores OK, que no tiene otro propósito que no propender por el bienestar físico y mental pues, de los profesionales de la salud que laboran en el centro. Esta charla, como ven el título, se relaciona con una de las funciones básicas del ser humano, cuál es el dormir. Hoy en día, la nutrición, el ejercicio y el sueño se constituyen pues, en los pilares fundamentales de la salud del ser humano, pero realmente la importancia que se le ha dado al sueño es en los últimos tiempos, donde un área de la medicina que se denomina la medicina del sueño ha cogido particular importancia y abarca otras especialidades médicas como son la neumología, la neurología, la otorrinolaringología, la psiquiatría, la odontología, la cirugía maxilofacial, las terapias respiratorias, la psicología y en fin otro número de profesionales que intervienen en lo que se denominan las clínicas del sueño, que también es uno de los propósitos que tiene la institución de mejorarla, de crecerla y de ampliarla para poder satisfacer las necesidades que día a día se presentan en una de las patologías más frecuentes en que nos enfrentamos a diario, como son los problemas del sueño. Pero no vamos a hablar hoy de los trastornos del sueño como tal. La idea de esta charla es poder generar un tanto de conciencia entre el personal profesional de la salud de la necesidad imperiosa que tenemos de dormir bien. Y nuestra profesión, generalmente casi todas las profesiones de la salud, tenemos una alta prevalencia de trastornos del sueño. Las personas que trabajan en turnos nocturnos, los profesionales que cambian sus jornadas laborales, se ven muy frecuentemente implicados o padecen con mucha frecuencia trastornos del sueño. El dormir se podría definir como un estado fisiológico en el que se pierde la conciencia en el momento en que entra uno a dormir. No hay estímulos físicos, no hay movimientos físicos, pero es un estado que es fácilmente reversible, a diferencia de la anestesia, del coma o de los estados de hibernación que tienen algunos animales, en que rápidamente, en cuestión de 1 o 2 minutos, revierte a un total funcionamiento. Este dibujito nos acompaña hace mucho tiempo en las charlas de sueño y es básicamente para significar qué tanto tiempo de nuestras vidas pasamos durmiendo. Y ustedes ven aquí una bola de color verde, que es la más grande de todas y corresponde al tiempo que deberíamos de dormir nosotros en nuestra vida, que corresponde exactamente a más o menos la tercera parte del total de vida que vamos a tener. Es decir, si duráramos 90 años, deberíamos de dormir 30 años, pero bien dormidos. Deberíamos trabajar otros 30 años y deberíamos descansar otros 30 años. Pero, curiosamente, ninguna de las tres propuestas se cumple. Ni dormimos los 30 años, ni trabajamos los 30 años, ni descansamos los 30 años. Y las demás actividades que están señaladas aquí con bolas de diferentes colores representan, por ejemplo, otras actividades laborales, el tiempo que gastamos conversando, hablando por teléfono, viendo televisión, haciendo ejercicio. De modo que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que la actividad fisiológica tal vez más importante del ser humano es dormir. Casi que pudiéramos decir que vinimos a este mundo a dormir bien, pero deberíamos dormir bien. Entonces, como lo dije, el sueño es un estado fisiológico, no bien entendido hasta ahora, a pesar que hay muchos avances en la neurociencia, en la neurofisiología y la neuropatología, aún hay muchas lagunas en el entendimiento completo de lo que es el sueño, para qué sirve el sueño y más aún tenemos muchas dificultades para saber por qué no dormimos. Entonces, con el paso del tiempo y con el avance de los conocimientos, pues se han podido dilucidar muchas cosas que anteriormente pues, no conocíamos acerca del sueño. Y aquí viene una pregunta importante para los profesionales de la salud. ¿Cuántas horas en su formación de pregrado como médicos tuvieron ustedes como asignatura de sueño en su carrera, independiente de la escuela donde se formaron? ¿0 o acaso 1 hora?
¿Cuántas horas de asignaturas de sueño en las diversas especialidades que pueden estar representadas aquí tuvieron ustedes en la formación como especialistas de sueño? 0. Y siendo una actividad tan importante como que representa la tercera parte de la vida de nosotros, no se le ha prestado importancia. Se revisaron los currículos académicos, por lo menos en Colombia, de las escuelas de formación médica, y no hay ningún programa que incluya una asignatura como tal de medicina del sueño o de sueño. Ok, entonces, me disculpan si estos conceptos de pronto son demasiado elementales, pero es un recorrido general de qué es el sueño y cuál es su fisiología normal. El dormir de un ser humano no es una línea continua, sino es una serie de ciclos, como ustedes ven aquí, que se constituye básicamente en 3, 4 o 5 ciclos que el sueño de una persona normal se presentan en la noche. Inicia con un estado de vigilia, entra en un estado denominado estado 1, estado 2 posteriormente, estado 3 y 4, y después de 90 minutos del individuo estar dormido, entra en la primera fase del sueño REM. Posteriormente hace un segundo ciclo, entra en un nuevo sueño REM, aquí se representa un despertar de la persona, hace nuevamente un ciclo, hace otro sueño REM, que ustedes ven está más denso que los anteriores, hace un nuevo ciclo y termina generalmente en un ciclo en donde la persona está en el sueño REM. Quiero recordar simplemente que el hallazgo más importante en la medicina del sueño o en la neurofisiología del sueño fue el descubrimiento del sueño REM, que se logró más o menos en los años 55, 60, en donde se observaron los movimientos oculares rápidos que presentaban algunos pacientes que se realizan los estudios de sueño. El total del sueño REM en la noche, esto debe ser el 20%, y el 80% restante, que es lo que se denomina sueño no REM, corresponde a una fase 1, que es muy breve, que es el estado de somnolencia, una fase 2 que se llama sueño ligero, que es el mayor porcentaje durante la noche, y la fase 3 y 4, que ahora se denomina solamente fase 3, que es el sueño profundo. Esta definición es muy importante porque el sueño profundo no es el sueño REM. El sueño profundo es el estadio 3, que generalmente se presenta en la primera parte de la noche, a diferencia del REM, cuya densidad va aumentando y se presenta al final de la noche. Cuando estamos en REM, estamos profundamente dormidos, pero el sueño profundo es el denominado fase 3. Y el porcentaje de esta es más o menos el 15 al 20%, el 20% del REM y el resto de sueño no REM. Para que una persona al día siguiente de haber dormido sienta la necesidad y la satisfacción de haber dormido bien, tiene que conservarse más o menos este porcentaje. Entonces hay personas que se despiertan muy temprano, han dormido 6 horas, podría ser tiempo suficiente, pero les queda faltando un pedazo grande de REM. Al día siguiente la persona tiene las consecuencias de la falta de este sueño y se pueden dar manifestaciones clínicas. Entonces, básicamente, para recordar, el sueño REM y el no REM se dividen en N1, N2, N3. Este es el 80% y la gran diferencia es que los movimientos oculares se dan en el sueño REM. Otra pista que es importante saber es que durante el sueño REM se produce el contenido onírico, es decir, la ensoñación o los sueños se dan solamente durante el sueño REM. Pareciera que en algunas etapas de no REM se da, pero generalmente. Y una pista para uno saber si está haciendo sueño REM es que en el momento de despertar usted pueda recordar lo que está soñando. Si usted recuerda lo que sueña, está haciendo REM. Podría estar durmiendo, podría tener una buena proporción de sueño REM. Estos son los criterios comportamentales que diferencian tanto el uno como el otro. El sueño no REM, en donde, por ejemplo, la postura en la vigilia, sabemos, el paciente está en bipedestación, mientras tenga sueño REM o no REM, está recostado, esa es la postura del ser humano. Algunos animales tienen unas posturas diferentes, la movilidad está reducida y cuando estamos en sueño REM, estamos profundamente dormidos y estamos sin tono muscular. Durante el sueño REM, lo único que se mantiene son los movimientos de los músculos de la respiración y aquellos que guardan el tono vesical y el tono de la ampolla rectal. Por supuesto, si no fuera así, en el sueño REM vaciaríamos la vejiga y nos defecaríamos dormidos. La respuesta a estímulos es disminuida en el sueño no REM, pero es mucho más reducida en el sueño REM. Se dice que los ladrones que entran a las casas saben mucho de sueño, porque entran cuando uno está en REM, no siente absolutamente nada. Y el nivel de vigilia pues es completamente inconsciente, pero son reversibles ambos estados.
Y cuando estamos en REM y en no REM tenemos los párpados cerrados, pero la diferencia es que los ojos en el sueño REM se nos están moviendo de manera lateral. ¿Qué quiere decir o para qué sirve el movimiento de los ojos? No se sabe. Es un misterio. Por ejemplo, en el sueño REM hay muchos más misterios que en el sueño no REM. Si miramos un registro electroencefalográfico de cómo se comporta la actividad eléctrica durante el sueño y el estado de vigilia, podemos ver estas peculiaridades. Las ondas representadas arriba representan un trazo de un individuo que está despierto. Es un trazo caracterizado por ondas rápidas de alta frecuencia y hay una desincronización en ese registro eléctrico. Mientras que cuando ya entra en un estado de somnolencia y pasa a los diferentes estados de sueño, se va sincronizando la actividad eléctrica, pero va teniendo características diferentes cada etapa del sueño. Este es el estado 1, que tiene unas ondas características que se denominan ondas teta. Este es el estado 2, donde aparecen unas espigas de sueño y unos complejos K. Y el sueño delta, o sueño lento, o sueño profundo, se caracteriza por una sincroniza en las ondas y una lentitud, una lentificación de la actividad eléctrica cerebral. Pero miren la última línea, que es la representación eléctrica del sueño REM. ¿A cuál se les parece? Al despierto. Es decir, está uno profundamente dormido, pero la actividad eléctrica del cerebro es tan similar como cuando estamos despiertos. Por eso este sueño REM se denomina sueño paradójico, o sueño profundo, pero el cerebro está activamente como si estuviera despierto. El hipnograma, el gráfico del sueño, cambia con la edad. Los niños tienen unas etapas de sueño de diferente duración que el adulto, y los ancianos tenemos un poquito también de diferencia de la gráfica del sueño. Pero en general, la estructura se conserva con pequeñas variaciones también en relación con el sexo. Hay una siguiente pregunta y es, ¿todos los animales dormimos? Y la respuesta parece que sí. No solamente los animales superiores, sino animales inferiores, como en este caso, este es un lagarto de barba dorada, se llama. Este es un lagarto argentino. Y este es el Homo sapiens. Y estas son las diferentes formas en que se les estudia el sueño a las diferentes especies. Para nosotros el estudio del sueño es algo incómodo, es un cablerío numeroso que genera una cierta incapacidad o inconformidad al dormir. Es muy molesto dormir en un examen de sueño y es la única manera que tenemos que registrar fidedignamente las etapas de sueño. Pero también se ha encontrado que animales pequeños como este pez cebra, como esta mosca que es la famosa mosca de las frutas, que es la Drosophila melanogaster, o unos gusanos, tienen periodos de quiescencia o tienen periodos de quietud que son similares a lo que podía representar los estados de sueño y vigilia en el ser humano. Las diferentes especies animales, todos los mamíferos dormimos, todos. Pero hay una diferencia en cuanto a la duración del sueño REM y del sueño no REM. Y miremos, por ejemplo, el babuino, que es una especie muy parecida a nuestra genéticamente, pues tiene un periodo de sueño REM más o menos parecido, pero su periodo de sueño profundo es mucho más grande que el del humano. Y curiosamente aquí en esta gráfica, la que más se parece al ser humano es la anatomía del sueño del zorro, a pesar de que somos especies diferentes. La duración del sueño REM, como lo decía, pues que fue el hallazgo más importante, también varía en las diferentes especies. A la izquierda podemos ver unos ejemplos, por ejemplo del erizo, tiene 3 horas de sueño REM. Esto es el armadillo o gurre, también tiene 3 horas. Esta es la famosa zarigüeya o chucha común, que también tiene 5 horas de sueño REM. Este es un murciélago grande de castaño, que también tiene 3 a 4 horas de sueño REM. Este es el ornitorrinco, y esta es, digamos, una nutria, que tienen una cantidad de REM que es un poco mayor a la que tenemos los seres humanos. Como les dije, tenemos más o menos 2 horas de sueño REM, y tenemos mucho más que otros animales, como este es el cuy,
los babuinos, las ovejas, los caballos, la jirafa y los delfines trompa de botella, que es una curiosidad en el sueño, porque estos animales son mamíferos y también duermen. Y la pregunta es, si están bajo el agua, ¿cómo hacen para dormir? Si necesitan salir a la superficie a tomar aire para respirar. La especialización de un hemisferio cerebral y otro hace que mientras un hemisferio cerebral duerme, el otro está despierto y pueden alternar estos espacios. La otra observación importante es que parece ser que dependiendo de la especie animal, aquellos animales que se denominan mamíferos monotremas, que son mamíferos que se reproducen por huevos, como el caso del ornitorrinco, tienen diferentes estadios de sueño, como los que provienen de los marsupiales que pasan buen tiempo en las bolsas de su madre, o los placentarios como nosotros que tenemos un poquito menos de tiempo. Como les dije al comienzo, el sueño REM es un misterio, todavía realmente no se sabe qué es la función exacta, se conocen algunas cosas, pero aún se desconocen muchas de esta condición. Las posiciones que las diferentes especies adoptan para dormir, pues dependen también de la especie. Hay animales que pueden dormir, como el caso del leopardo, colgados de una rama, pero nosotros los humanos tenemos que dormir en una superficie dura, donde el cuerpo se adapta a las irregularidades del terreno cuando estamos en los sueños profundos, que tenemos atonía muscular, como el caso del sueño REM. El ser humano piensa o cree que duerme en una sola posición. Es que yo toda la noche la paso boca arriba. No es cierto. Durante la noche, el individuo, solo o acompañado, tiene diversas posiciones que adopta y que se pueden demostrar en el examen de sueño que hacemos, que es la polisonografía, donde hay un registro de video durante toda la noche y donde nos dice si el paciente, durante los ronquidos, por ejemplo, cuando se estudia la apnea del sueño, está en posición derecha, está en posición izquierda o está en posición supino. Y de ahí salen también alternativas de tratamiento, porque algunos pacientes simplemente necesitan terapia posicional para evitar el ronquido y de eso evitar la apnea. Pasando ya al siguiente punto, y es ¿por qué dormimos y para qué dormimos? Como lo dije también ya, es un misterio, a pesar del conocimiento extenso que se conoce en esta área. Este es un dibujo que muestra los tres estadios principales: vigilia, sueño no REM y sueño REM, en donde se involucran diversas estructuras anatómicas y diferentes componentes moleculares que tienen que ver en detalle más en unos que en otros. Por ejemplo, en el estado de vigilia se ve que la actividad cerebral tiene un bajo voltaje y está desincronizado, pero que intervienen una serie de sustancias neurotransmisoras como la hipocretina o orexina, la norepinefrina, la serotonina, la histamina y la acetilcolina, en un área muy importante que es el hipotálamo posterior, que está relacionada estrechamente con la corteza cerebral, el tálamo y el tallo cerebral, y que de acuerdo al estadio del sueño muestra cierta actividad. El propósito de la charla no es entender la neurofisiología del sueño, porque es algo complejo, sino simplemente mostrar que es un mecanismo algo complicado que se ha tratado de dilucidar con el conocimiento de las redes neuronales que existen hoy en el cerebro y con la hipotética función de muchos neurotransmisores que todavía pues no es totalmente demostrado. Este es el diagrama del sueño no REM, donde hay otras estructuras y otro grupo de sustancias neurotransmisoras como el GABA, en este caso, en la parte del hipotálamo posterior, que tienen una mayor o menor actividad, que hace que la corteza pierda actividad y se sincronice la actividad en el sueño de ondas lentas, o lo que sucede en el sueño REM, en donde vuelve y se activa la corteza cerebral, como mostré en las gráficas del dibujo de la parte electroencefalográfica, y involucra otras estructuras cerebrales. Pero eso. Este dibujito es un ejemplo, simplemente esto es el cerebro de un ratón, cortado anatómicamente, y cada cuadro representa un área anatómica diferente. La corteza prefrontal quiere decir esto, el locus ceruleus como un ejemplo, la región preóptica ventrolateral, etc. Y cada cuadrito de estos tiene, entre paréntesis, una sigla del neurotransmisor implicado en el mecanismo de sueño o de vigilia de ese sector. En este caso es el glutamato. Pero abajo aparecen otras siglas que significan los otros neurotransmisores implicados en los mecanismos de sueño y vigilia de esa área en específica, como por ejemplo la acetilcolina, la dopamina, el GABA,
el ácido glutamatérgico, la histamina, la norepinefrina y la serotonina. Como un dato importante, el último hallazgo, o el más reciente, en esta cuestión de los sistemas neurotransmisores, se dio con el descubrimiento de las orexinas. No sé si es familiar para ustedes este nombre, o hipocretinas. Se descubrió en los pacientes que sufren de narcolepsia, que no tienen orexina. Y el sitio donde se producen las orexinas en el cerebro es tan pequeño que solamente se calculan que haya 20.000 neuronas produciendo orexina en el cerebro, tamaño que ocupa la punta de un alfiler. Pero quienes no tienen orexina sufren de narcolepsia. Y es el futuro posible que tenemos en la medicina del sueño, donde la investigación que ya está en camino y hay sustancias que antagonizan las orexinas, podría dar respuesta para el tratamiento farmacológico de algunas personas que tienen problemas del dormir. Todavía no están con nosotros y posiblemente se demoran en llegar. ¿Para qué sirve el sueño? Hay muchas teorías, brevemente. Para reparar lo que se ha gastado, para conservar la energía, para consolidación de la memoria. Es un hecho demostrable que la persona que duerme bien aprende mejor, quien no duerme no aprende. Que durante el sueño, en diferentes etapas del sueño, se producen procesos de limpieza, de desconexión sináptica, y en el sueño REM se produce un proceso de limpieza a través del sistema linfático, en donde posiblemente se excretan productos de desecho del metabolismo cerebral que se han producido durante el día. Hay otra teoría de la integridad sináptica, que se reparan redes neuronales mientras dormimos, que tiene que ver con la función termorreguladora y que tiene también que ver con el crecimiento cerebral y el desarrollo. Durante ciertas etapas del sueño se produce o se disminuye la producción, por ejemplo, de la hormona de crecimiento, que es la que hace que se reparen los tejidos que se van gastando, se van perdiendo. ¿Por qué dormimos? Hay muchas hipótesis, pero las dos más válidas y reconocidas son los dos procesos regulatorios del sueño. El uno denominado proceso homeostático, que representa aquí la letra S, en donde un individuo después de 14 horas de actividad diurna acumula una sustancia en el cerebro que se llama adenosina, y luego viene una presión del sueño y hace que el individuo vaya a la cama a descansar después de esa jornada. Y el segundo sistema es el ritmo circadiano, que está representado aquí con la letra C, que como su nombre lo dice, circadiano significa cerca del día, cerca de 24 horas. Realmente el ritmo circadiano en el ser humano no es de 24 horas, es de 24, más o menos 15 o más minutos en el día. Y tiene una pista y una señal, que es la luz del sol, que aparece en todos los seres vivos, porque el ritmo circadiano lo tenemos las plantas y los animales, todos. Pero que en el humano estamos diseñados para estar despiertos en el día y estar dormidos en la noche. Cuando este ritmo se desincroniza, es posiblemente una de las principales razones por las cuales se presentan las alteraciones de sueño. Cuestión muy común en la profesión médica, con la cuestión de los turnos o de los cambios de horarios de trabajo. Esto de los ritmos circadianos también ha adquirido particular importancia en los últimos años en la medicina en general, porque es la base fundamental del entendimiento de que el marcapaso central que está en el cerebro, encima del quiasma óptico, es el que gobierna la regulación de otros relojes o de otros marcapasos que están en todo el organismo. En todos los tejidos existen marcapasos de esto. Y la sincronización que se tienen de ellos hace que diversas funciones en el organismo, como la secreción hormonal, por ejemplo, la termorregulación, el horario de las comidas, la actividad social, hace que estos relojes se sincronicen de una manera tal que el individuo tenga una regularidad en lo que se denomina. Y esto de los ritmos circadianos adquiere particular importancia porque hace poco se descubrió el mecanismo, cómo funcionan y cómo tienen su intervención, como les dije, en diferentes órganos del organismo. Pero más aún, como los clínicos que están aquí saben que algunas patologías se presentan o se manifiestan dependiendo del ritmo circadiano. Aquí pueden ver en oscuridad manifestaciones de sistemas como hepático, cerebral, tejido adiposo, corazón y problemas vasculares. No sé qué alcancen a leer allí, pero por ejemplo, manifestaciones de úlcera péptica, de convulsiones, de dolor crónico, de epistaxis, de problemas osteoartríticos, de la apnea del sueño, de la falla congestiva cardíaca, de la incontinencia urinaria, se presentan más en las horas de la noche. Mientras que en el día hay otras
patologías que son de mayor manifestación en las horas de luz día. Y esto ha permitido también que el conocimiento de estos ritmos circadianos, conocer dianas terapéuticas, que al descubrir cómo funcionan estos relojes biológicos, hacen una intervención importante en la transcripción del DNA en base a tejidos tisulares de diferentes órganos, musculares, adrenales, etc. Y pareciendo que se constituye en lo que posiblemente en un futuro sean dianas terapéuticas para una cantidad de enfermedades que tienen que ver con los ritmos circadianos. ¿Cambia el sueño a través del ciclo vital? Sí. Podemos ver que los niños tienen 14 horas de sueño, como podemos ver aquí, y los ancianos debemos de tener las mismas horas de sueño en adultos, sino que las condiciones por la edad no se dan para que podamos dormir mejor. Nos duele, la incomodidad, etcétera, etcétera, hace que la perturbación del sueño en las personas mayores sea muy importante. Esto de los genes reloj, que es parte de la explicación del ritmo circadiano, se logró gracias al dilucidar la genética de este animalito, que es la mosca de las frutas o Drosophila melanogaster. Tiene 7 pares de cromosomas nomás, y en ellos se encontró y se logró tipificar estos genes que se llaman genes reloj o genes clock, que entre paréntesis está el significado que tiene. Es una serie de siglas, pero todas ellas implicadas en el normal funcionamiento, no solamente de los ritmos de vigilia y de sueño, sino de otras funciones corporales. Y estos 3 señores que están allí fueron los que ganaron el Premio Nobel de Medicina hace unos 5 años. No son médicos, pero ganaron el Premio de Medicina. Son biólogos moleculares y genetistas, porque ellos lograron dilucidar el mecanismo intrínseco de los genes clock. En la mujer es de particular importancia también el sueño, porque dada la variabilidad de sus ciclos hormonales, tiene bastante importancia la etapa del desarrollo de la mujer o su condición como del embarazo o la menopausia o en sí la vejez. Es muy frecuente encontrar, los problemas de sueño son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, son más frecuentes en el personal de salud, mujeres, es decir, en este auditorio hay una alta incidencia con toda seguridad de trastornos de sueño, especialmente en las mujeres. Las horas recomendadas de sueño. Me preguntaban ahora que cuánto debe decirle un paciente de dormir. Realmente se considera que entre 6 y 8 horas es el tiempo de sueño, con algunas variabilidades, pero realmente el tiempo o las horas no importan mucho. Lo que más importa es al día siguiente que la persona pueda manifestar que ha dormido bien y que no tiene síntomas residuales de la falta del sueño, como son cansancio, dolor de cabeza, irritabilidad, pesadez, somnolencia, mal funcionamiento digestivo, etc. Entonces, las horas realmente son importantes, pero es más importante al día siguiente conocer si el individuo. Como ustedes pueden ver en este dibujo, esta es la duración en algunos países de Europa. Por ejemplo, esto es como Finlandia, ¿no? 7.37 horas promedio de sueño. Mientras que por aquí esto es Francia, 7.29. Hay una diferencia de unos 10 minutos, 15 minutos. Y en la medida en que va bajando, la latitud va disminuyendo la cantidad de sueño. Pero miren esto, en los países de Asia, que están en la mitad del mundo y tal vez que tiene que ver con los desiertos y los cambios climáticos severos. La duración del sueño aquí, ya por ejemplo, esto es Rusia, 7 horas, en la India 6 horas 47, en el Japón 6 horas 15. Hemos perdido la capacidad de dormir. Hace 100 años dormíamos 2 horas más de lo que dormimos actualmente. Hace 50 años dormíamos 1 hora más. Y en los países industrializados, como podemos ver en este mapa, el porcentaje de pacientes que duermen menos de 7 horas, entre más oscuro, más severo el problema, podemos ver que en Estados Unidos, en las zonas industrializadas, que son esta costa, es donde la gente duerme menos. Razones, pues muchas. La vida moderna nos ha traído este problema. Luego, los patrones del sueño dependen de muchas variables. Estoy pasando muy rápido porque cada uno de estos temas tendría una ampliación más grande, pero por razones del tiempo tenemos que ser un poco veloces aquí. La cantidad de sueño depende de muchos factores, del organismo en sí, del ambiente, del comportamiento. Y hay personas que duermen corto, hay personas que duermen largo, hay personas que mantienen mucho tiempo en la cama, hay pacientes que tienen un patrón intermedio de sueño, pero esto se ha tratado de dilucidar con lo que se llaman los cronotipos.
Hay un cronotipo que se llama matutino y hay un cronotipo que se llama vespertino, que son las personas que se levantan temprano y se acuestan temprano y las personas que se acuestan tarde y se demoran mucho tiempo en quedarse dormidas y se levantan tarde. Algunos le dicen a eso que son pereza o que es, sobre todo en los adolescentes. No, ya hay demostración genética que las personas que tienen este patrón noctámbulo o vespertino, o llamados búhos también coloquialmente, los de la mañana le dicen alondras, a los de la noche le dicen búhos. Los búhos no es por molestar que quieren dormir más tarde, su genética hace que duerman más tarde, pero desafortunadamente se ha encontrado que los pacientes vespertinos son más proclives a desarrollar enfermedades cardiovasculares, a tener problemas metabólicos, a tener problemas de obesidad, etc. De modo que no es ninguna ventaja. Otro punto que ha impactado en la medicina del sueño es saber cuántos trastornos de sueño existen. Y existe una clasificación internacional de enfermedades del sueño que se denomina ICD-S3, ya va en la 4ª edición, donde tipifica más de 100 trastornos del sueño. 100 trastornos con características clínicas diferentes, con etiologías diferentes, con manejos diferentes. De modo que estas categorías que están aquí a la izquierda son simplemente el grueso de los trastornos del sueño. Y como ven ustedes, el insomnio o la falta de sueño es el más frecuente, es el más común, pero a la vez tiene una serie de subdivisiones, como podemos ver aquí a la derecha. Hay un insomnio situacional, hay un insomnio comportamental de la infancia, hay un insomnio psicofisiológico, un insomnio paradójico, idiopático, mala higiene del sueño causado por trastorno mental, por condición médica o por abuso de sustancias. Y este gran grupo de clasificación a la izquierda son los 7 o las 7 categorías más importantes que existen en los trastornos del sueño. El segundo grupo, que se llama trastornos relacionados con la respiración, el ejemplo más importante es la apnea del sueño, condición que es muy frecuente, subdiagnosticada, poco tratada y también con implicaciones importantes en el bienestar físico y mental de la persona. Hay otro grupo que se llama hipersomnias de origen central. El ejemplo más conocido es la narcolepsia. Individuos que en el día, desarrollando funciones sencillas, se quedan dormidos con grave riesgo para su salud. Luego viene un grupo de desórdenes del ritmo circadiano, que como ejemplo tenemos los trabajos nocturnos que desarrollamos los profesionales de la salud o las personas que viajan a otros hemisferios, como el famoso jet lag. Luego viene un grupo que se denomina parasomnias, donde pues el más conocido y el más ejemplarizado es el sonambulismo, que desafortunadamente pues desaparece después de ciertos años y es muy raro encontrarlo en los adultos. Pero hay una parasomnia que es muy común en los adultos mayores, que se denomina trastorno conductual del sueño REM. Son personas mayores que al despertar agreden o se manifiestan o se agitan al lado de su compañero de cama, son catalogados como pacientes psicóticos, se enloqueció el viejito, lo llevan a la clínica, les clavan aloperidol o cualquier de esos medicamentos y eso no se trata así. Es un desorden específico del sueño REM en el cual el individuo pierde la pérdida, ya no tiene la atonía que tiene el sueño REM y actúan los sueños. Es decir, si está soñando una pelea, tira patadas y puños. Y está en la transición del sueño REM al no REM. Luego viene un grupo de trastornos denominados relacionados con los movimientos. El más frecuente y el más común es el famoso síndrome de piernas inquietas, que el individuo estando despierto siente un malestar en las piernas que no le permite dormirse. Tiene que sobárselas, calambres, parestesias, hormigueos, electricidad, etc. Y hay un trastorno que se da cuando el paciente está dormido que se llama trastorno por movimiento periódico de las piernas, que es diferente al anterior, en el cual la movilidad de las piernas le produce múltiples despertares y hace que tenga un trastorno de sueño importante. Y por último, un grupo llamado así síntomas aislados, donde como curiosidad hay, por ejemplo, un trastorno que se denomina trastorno del sueño relacionado con la menstruación. Algunas mujeres durante su periodo menstrual presentan alteraciones que desaparecen una vez cesa su periodo menstrual. Entonces, esto ha llevado a que la medicina del sueño, como decía al comienzo, pues tenga diversas áreas de manejo, de intervención. Luego miramos qué es el insomnio. Como les decía, no es el número de horas, sino se define el insomnio como la incapacidad de conciliar el sueño, de mantenerlo o de despertar muy temprano en la mañana, pero con consecuencias al día siguiente. Y hay un problema en la clasificación porque las clasificaciones que usamos en psiquiatría, que es el DSM-5 y el de la clasificación de enfermedades, había mucha discordancia.
pero ya se está haciendo como un acercamiento entre las clasificaciones y ya anteriormente era insomnio primario o secundario. Primario cuando no se conocía la causa, secundario cuando era secundario una enfermedad mental o una enfermedad médica. Hoy ya se clasifica el insomnio como crónico si dura más de 3 meses, como transitorio si dura menos de 3 meses, y ya se le puede colocar apellido, insomnio secundario a una condición médica, por ejemplo, artritis reumatoidea. El dolor no deja dormir al paciente. Y esto ha facilitado un poco la clasificación, el diseño de guías terapéuticas, etc. Esto es lo mismo. Y esta es la definición de insomnio: incapacidad de quedarse dormido, de mantener el sueño o despertarse antes de lo deseado. Hay muchos factores que modifican el sueño en el ser humano. Externos está la luz, el ruido, el ejercicio, la temperatura, el consumo de sustancias, y endógenos está la edad, las características que ha tenido la persona anteriormente en su ciclo de vigilia-sueño, los trastornos del sueño per se y algunas condiciones médicas. Voy a pasar rápidamente esto porque el tiempo apremia, y simplemente aquí son unos factores de riesgo que contribuyen a que un individuo tenga una deprivación o una disrupción del sueño. Son algunos problemas en el estilo de vida, en el entorno ambiental, desde el punto de vista psicosocial, trastornos propios del sueño, como los que mencioné anteriormente, y condiciones médicas variables, o el uso de medicamentos prescritos por diferentes especialidades en donde puede estar la clave del problema del sueño. Personas a riesgo de tener insomnio: ancianos, mujeres, trabajadores nocturnos, personas en desventaja socioeconómica, con educación limitada y con algún tipo de padecimiento, por no decirlo, mental, psiquiátrico o médico o neurológico. Casi todos los problemas mentales tienen como manifestación problemas de sueño. O hay insomnio o hay hipersomnolencia. Las consecuencias del insomnio creo que también todo el mundo las conoce. Hay un impacto socioprofesional importante, hay mayor riesgo de accidentabilidad laboral y automovilística, hay más muertos por accidentes de tránsito generados por la falta de sueño que por el consumo de alcohol, en Colombia y en el mundo entero. Los riesgos de caída en la noche, alteraciones en la calidad de vida, la carga económica son enfermedades costosísimas, el insomnio es una enfermedad muy costosa, y el riesgo que vamos a ver enseguida de mortalidad. ¿Cómo estudiamos el sueño en los seres humanos? Lo primero y lo más importante, la historia clínica. Hay algunas escalas que nos ayudan. Está el estudio de la polisonografía, que como ustedes ven es un tanto incómodo, y pues aquí está repetido escalas, pero es un aditamento que se llama actígrafo, que es un reloj de muñeca que mide la actividad del día y nos puede, en tiempo de una semana, decir cuántas horas está despierto el individuo y cuántas horas duerme. Ahora, ¿por qué no dormimos? Como les decía también al comienzo, si no conocemos muy bien la fisiopatología del sueño, mucho menos conocemos la fisiopatología del insomnio. Hay muchas hipótesis. Hay hipótesis neurobiológicas, anormalidades en los procesos neurobiológicos, hay alguna alterabilidad, alguna variabilidad genética, hay algunos estresores psicosociales, lo cual lleva como resultado pues, que el paciente no duerme y pues, trae efectos adversos en su salud. Pero básicamente este esquemita de las famosas 3P explican la mayoría de los trastornos del sueño en el caso específico del insomnio. Se denominan de las 3P porque todas comienzan con la letra P. Factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuadores. Factores predisponentes son más proclives a desarrollar trastornos del sueño aquellas personas que tienen una condición genética heredada. Hay familias que duermen mucho, hay familias que duermen poco, hay gemelos idénticos que duermen poquito, hay gemelos idénticos que duermen mucho más. Las características de personalidad también influyen. Personas rígidas, estrictas, cumplidoras de deber, obsesivas, tienen más posibilidades de tener problemas de sueño. El padecer lo que se denomina hiperalertamiento fisiológico o cognitivo, que es una condición, como su nombre lo dice, en que la persona está fácilmente despertable, más fácil que otras personas, con el ruido de un rayo, de un trueno, con el canto de un pájaro en la ventana, con una sirena que pase, alcanza a despertarse. Mientras que hay individuos que no se despiertan fácilmente. Entonces, estas personas tienen hiperalertamiento fisiológico y es casi una condición sine qua non de que el individuo que tiene insomnio la padezca. Y se han hecho estudios en ellos y hay cambios metabólicos y fisiológicos propios de ellos. Por ejemplo, la conductancia eléctrica de la piel es diferente, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es diferente, el metabolismo basal es diferente. Entonces, estas personas vienen diseñadas para ser hiperalertas y es muy difícil
cambiar esta condición. Y por último, hay personas que tienen una respuesta homeostática disminuida y las 14 horas le quedan poquito para trabajar y trabajan 16, 18 horas, están bien. El segundo punto son los factores precipitantes, donde las comorbilidades médicas y psiquiátricas son importantes, condiciones físicas, medicamentos, uso de sustancias, crisis situacionales y cambios de turnos. Son factores que precipitan. El individuo supera la situación de crisis, pero queda con el problema del sueño. Y por último, los factores perpetuadores, en que el individuo adopta una serie de comportamientos que no hacen otra cosa sino perpetuar su problema de sueño. Ok. ¿Qué riesgos existen? Y esta es tal vez la parte más importante de la charla. Quien duerme bien tiene un bienestar psicológico y mental y físico. Entre 7, dice ahí, entre 6 y 8 horas de sueño, combinado con un ejercicio moderado y con una dieta adecuada, pues son los pilares fundamentales de la salud. Pero los individuos que tienen somnolencia en el día, y generalmente la somnolencia es debido a la falta de sueño de la noche anterior, pues tienen todas estas condiciones que vemos aquí. Un bajo estatus funcional, tienen una pobre calidad de vida, aumento de la tasa de accidentabilidad en los adolescentes, bajo rendimiento escolar, y aún así las personas que tienen patrón de sueño corto tienen somnolencia en el día, y los que tienen sueño largo también pueden tener en menor proporción. Las consecuencias de la somnolencia en el día, debido a la falta de sueño, es que el hombre generalmente toma más café o toma más sustancia. Recordemos que el café es la sustancia psicoactiva más difundida en el mundo. Después del petróleo, el café es la sustancia que más se vende en el mundo, ¿sí? Y tiene consecuencias en ocasiones para los pacientes con problemas de sueño importantes. Las mujeres se ve mucho abuso de hipnóticos, fatiga, dificultad para el cumplimiento de sus roles, dificultad en el funcionamiento social, pobre calidad de vida y aumento en el número de siestas. También lo vamos a ver, lo de las siestas tiene importancia. Las consultas médicas, cuando un individuo tiene somnolencia severa, aumentan, las hospitalizaciones aumentan, los trastornos depresivos aumentan, la ansiedad aumenta y los accidentes también aumentan. Básicamente es lo que quiere decir esa gráfica. Y las siestas, parecemos que estamos diseñados para tener una siesta corta al mediodía, pero tener muchas siestas no es bueno. Y si se hace la siesta, debe ser de la menor cantidad de tiempo posible, 15 minutos, 20 minutos, ojalá recostados en una silla y no en la cama. Y se ha encontrado que cuando se hacen ciertas siestas cortas, pues mejora la ejecución y el bienestar, y en algunos individuos reduce el riesgo coronario y la hipertensión arterial. A mayor número de siestas, más trastornos psiquiátricos, más fallas cognitivas y mayor mortalidad. Especialmente las personas mayores hacen siestas al día 2 y 3 veces. No es nada conveniente para su salud. Y de aquí en adelante comienzan a haber una serie de artículos de más o menos corta publicación, en donde se anotan las consecuencias conductuales y fisiológicas de la restricción del sueño. Si un individuo se priva del sueño, no 3 meses como en un trastorno de insomnio, sino durante una o varias noches, ya se logran apreciar estos cambios que vemos allí. Marcada disminución en la actividad en la vigilancia, hay un enlentecimiento en el tiempo de reacción y de la segregación de su electroencefalograma, esto ya son medidas subjetivas. Hay deterioro de la memoria a corto plazo, hay trastornos neuropsicológicos, hay aumento de la ansiedad, la depresión y hay una disminución en la inmunidad. En cuanto a los síntomas psicológicos de la deprivación de sueño, los vemos allí: irritabilidad, aislamiento, aburrimiento, disminución de la libido, y desde el punto de vista cognitivo, todas estas consecuencias que traen a un bajo desempeño en el funcionamiento laboral o académico de las personas que lo padecen. Síntomas físicos de la deprivación del sueño, los tenemos allí, lo que hemos dicho cuando un individuo tiene insomnio. Y la cuestión de los turnos nocturnos. Se ha demostrado que el hacer turnos en la noche es el estado en cuestión del sueño más disruptivo de todos, al punto que la OMS lo clasifica como un posible carcinogénico, el trabajo nocturno. Se ha encontrado que personas que hacen turnos, y por ejemplo un estudio en pilotos que viajan vuelos transcontinentales que tienen bastantes alteraciones del sueño, tienen mayor incidencia de tener cáncer o de tener enfermedades metabólicas o enfermedades cardiovasculares. En cuanto a la calidad de vida de la persona que hace turnos, creo que todo el mundo lo conoce, tiene problemas de salud asociados, tiene problemas en los hábitos de la alimentación, tiene problemas en el sueño, en el rendimiento laboral y en su vida familiar. Y lo que también sabemos con absoluta certeza es que los individuos que tienen trastornos de sueño en general, no solamente insomnio, tienen pues unas patologías
que generan mucha morbilidad, son muy costosos y tienen pues todas las comorbilidades que hemos mencionado hasta ahora. En cuestiones de la parte de psiquiatría, el hecho de no dormir bien, de tener insomnio, es un factor de riesgo para sufrir de depresión. Los deprimidos se aquejan mucho de insomnio, pero un individuo sin depresión que tenga trastornos del sueño tiene la posibilidad de padecer depresión muchas veces más que si la persona duerme bien. En el riesgo cardiovascular hay muchos estudios, pero básicamente la conclusión en casi todos ellos: las personas que duermen corto o duermen muy largo tienen mayores probabilidades de tener eventos adversos desde el punto de vista cardiovascular, entre ellos la mortalidad más alta. De todas las causas de mortalidad, lo mismo: dormir poco o dormir mucho es importante. En la pacientes que tienen no solamente insomnio, sino tienen apnea obstructiva del sueño, este es tal vez de las patologías más estudiadas en sueño, es un predictor de morbimortalidad, el padecer una apnea del sueño y no tratarse. En cuanto a otros elementos como procesos inflamatorios, procesos metabólicos, problemas de la presión sanguínea o de los lípidos, también la persona que duerme menos come más y tiene graves alteraciones metabólicas, y es más frecuente la diabetes tipo 2 en personas que tienen poco sueño que en las personas que duermen bien. Y esto es algo impactante. Esto es una publicación de febrero de este año, en donde no dormir, no falta de sueño, sino irregularidades en el patrón de sueño del individuo ya genera un factor de riesgo para la aparición de placas ateroscleróticas en las arterias. No faltarle el sueño, sino irregular el sueño, ya hay una demostración de que es un factor de riesgo. Para stroke está demostrado que los que no duermen bien hacen más fácilmente accidentes vasculares. En la actividad inmune se altera la producción de estas sustancias citoquinas proinflamatorias que de una u otra manera tienen que ver o con el aumento o la disminución del sueño REM, y que se constituye también en un factor de riesgo para tener enfermedades. Con el cáncer también se ha encontrado que dependiendo del sitio o de la calidad o de la patología del cáncer, tiene estrecha relación con la cantidad del sueño. Y los mecanismos, por ejemplo, implicados en esto son complejos, porque involucra toda una serie de procesos inmunológicos, de sustancias hormonales, neurotransmisores, etc. Y sí se sabe con certeza que hay una relación bidireccional entre el cáncer y el sueño. En la obesidad, dos hormonas, la leptina y la grelina. La leptina, cuando no se duerme bien, es la hormona que nos genera la sensación de saciedad, y en la grelina nos da al otro día también una alteración que hace que muy difícilmente una persona que no duerma bien baje de peso. Un individuo que quiere bajar de peso fracasa en su intento si no duerme bien. En cuanto a riesgo conductual, hay mayor desempleo en las personas que no duermen bien, hay mayor ingesta de alcohol, de cigarrillo, hay mayores accidentes, hay desastres, etcétera, etcétera. Y en las funciones cognitivas, que tiene mucha importancia para la actividad en que se involucra las funciones mentales superiores, tiene todas estas alteraciones que se pueden hoy medir a través de pruebas neuropsicológicas con suficiente evidencia. Hay otros problemas también involucrados en el sueño, el Alzheimer, por ejemplo. El no tener sueño profundo. Las ondas del sueño profundo se generan en la región media frontal del cerebro, y es allí donde se acumulan el mayor número de placas inicialmente en la enfermedad de Alzheimer. El 60% de las personas que tienen Alzheimer tienen problemas para el dormir. Ya dijimos de la diabetes. Las personas que tienen problemas de sueño tienen una fertilidad más baja, la producción de testosterona disminuye, el tamaño de los testículos disminuye en los hombres que no duermen bien, el sistema inmune se altera, y también pues hay suficiente evidencia en que los genes y el ADN también se descomponen con el problema de la falta de sueño. Como conclusión, entonces, podríamos afirmar que cada vez son más numerosas las áreas en que hay relaciones entre el sueño y los diversos aspectos de la salud física y mental. Dormir menos tiempo, como dormir mucho, tiene consecuencias graves para la salud. No solamente la cantidad, sino la calidad del sueño tienen influencia en el bienestar físico y mental de la persona. Algunas modificaciones de la vida moderna, como el trabajo, son muy notables y es un factor importante para tener en cuenta.
Y todavía no sabemos si la duración o la calidad del sueño afectan directamente o en qué manera exactamente la salud y la mortalidad, o que los cambios del sueño son ya manifestaciones de una enfermedad física subyacente. Estos dos los voy a pasar rápidamente, es mostrar que en la apnea del sueño hay más evidencia, y tal vez es de estas tres patologías: enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus y hipertensión. Las personas que tienen estas patologías tienen más elementos, tienen más frecuencia, hay una relación más directa en estas patologías. Bueno, este artículo también es muy reciente y es un estudio que se hizo evaluando el tipo de sueño que tienen los médicos, la aparición del burnout, que ya hablaron aquí hace una reunión anterior, y los errores médicos que se presentan. Y definitivamente se estableció que el no dormir bien es un riesgo pues para tener burnout, pero mucho más importante para cometer errores médicos. Y esto depende también del tipo de entrenamiento. Este cuadro diferencia médicos en entrenamiento y médicos ya asistenciales, entrenados, y lo discrimina por especialidades médicas: cirujanos, médicos de emergencia, anestesiólogos y obstetras son los que más riesgo tienen de, al no dormir bien, poder tener burnout o cometer errores de tipo médico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya es la parte final, en estos 5 minutos finales, quiero andar muy rápidamente. La primera medida que se utiliza en medicina del sueño para mejorar los problemas del sueño no es la utilización de fármacos ni de medicamentos. La medicina del sueño y todas las guías indican que la primera acción terapéutica que se debe tener en cuenta para un individuo que no duerme bien es mejorar los hábitos y las prácticas que ayudan a tener un sueño reparador. Y eso se denomina en general terapia conductual del sueño o terapia cognitiva conductual del sueño, y la higiene del sueño es una parte de esa terapia conductual. Muy rápidamente, las intervenciones conductuales. La higiene del sueño es una, ahorita la discrimino con más detalle. El control de estímulos es utilizar la cama para dormir únicamente. La cama no se debe usar para ver televisión, para descansar, para chatear, para contestar teléfono, sino debe ser para dormir o para la actividad sexual cuando existe. Segundo, la restricción del tiempo es tratar de pasar el número que el tiempo total de cama sea igual al tiempo total del sueño. Si el individuo duerme 6 horas, debe estar 6 horas en la cama, y si no, para afuera. Hay también técnicas de relajación, que pues no tenemos tiempo de adentrarnos un poquito en eso, y un mecanismo que se llama de biofeedback, que ya implica utilización de unos aparatos que complica la situación. Pero básicamente las intervenciones cognitivas son fáciles de aplicar por cualquier profesional de la salud, no necesita ser psicólogo ni psiquiatra, sino recomendarle a sus pacientes pues mejorar los hábitos y enseñarle algunos trucos. Por ejemplo, la intención paradójica. Esto es un recurso que casi no te utiliza, pero es la siguiente: si el individuo no puede dormir, hace un esfuerzo muy grande para quedarse dormido, se tensiona, cierra los ojos, adopta posturas fetales y hace un esfuerzo grande para dormir y no lo consigue. Se le dice al paciente, haga lo contrario, trate de estar despierto, a ver cuánto aguanta. Y en ocasiones, intención paradójica, el paciente se queda dormido. Reestructuración cognitiva, ya esto es una modalidad que utilizan las psicólogas entrenadas para la terapia cognitiva de insomnio, en donde reestructura pues unas ideas equivocadas que el individuo tiene acerca del dormir. Y la terapia conductual multicomponente, donde combina la higiene del sueño, las técnicas de relajación y la terapia cognitiva si la requiere. ¿Cuál es el problema de la terapia cognitiva? Que no hay personas entrenadas en ello. No tenemos psicólogos entrenados en terapia cognitiva para el insomnio. Y psicólogos hay miles, pero no hay psicólogos entrenados para terapia cognitiva conductual del sueño. Y la higiene del sueño son recomendaciones generales, como son: establezca un horario de sueño, vaya a la cama a la misma hora, levántese a la misma hora, sábado, domingo y festivos, para lograr sincronizar el ritmo circadiano. Relájese antes de acostarse, puede darse una ducha tibia antes de acostarse. Reserve la cama para dormir, ya lo dijimos, nada de televisión, nada de trabajo. Levántese con el sol, use luces brillantes en la mañana y por la noche trate de que su habitación sea lo más oscura posible y que no tenga estímulos luminosos. Hacer ejercicio especialmente en la mañana, no se acueste lleno, no se acueste con hambre tampoco, coma poca proteína en la noche, tenga una comida frugal y ojalá sea 3 horas antes de acostarse la última comida. Evite el reloj, la mayoría de insomnes tienen esto. Si no es este reloj, es un reloj digital de números grandes.
que le está marcando cada minuto la hora. La temperatura ideal para dormir, por estudios, son 18 grados centígrados. Creo que es lo que tenemos en este momento. Pero generalmente la gente se queja de que ya es mucho frío, pero se puede cobijar y eso le da una buena sensación de sueño. Si no logra dormirse después de 30 minutos de despertar, sálgase de la cama. Y si se levanta en la noche a orinar, que es muy frecuente, no prenda las luces, no se exponga a estímulos brillantes. Incluso la luz del monitor del televisor puede ser un estímulo suficientemente intenso para que el cerebro lea que ya hay un amanecer en él. Evite beber alcohol cerca de la hora de la comida, ojalá su copa de vino o cerveza sea unas 2 o 3 horas antes de acostarse. Evitar el café y las bebidas con estimulantes como el té, las bebidas colas, y la nicotina también es un estimulante cardíaco. Y por lo menos si usted tiene nicturia, es decir, varias veces se levanta en la noche a orinar, trate de restringir el consumo de líquidos hasta las 5 de la tarde para evitar que tenga bastantes levantadas en la noche. Entonces, para finalizar, esto es unas frases que están en un texto de un libro muy curioso que se llama ¿Por qué dormimos? Es escrito por un neurocientífico y él propone lo siguiente. Los científicos han descubierto un nuevo tratamiento revolucionario que alarga la vida y mejora la memoria y la creatividad. Incluso hará que te sientas más atractivo, te mantiene delgado, reduce los antojos, te protege del cáncer y de la demencia, te defiende de resfriados y de gripes, disminuye el riesgo de ataques cardíacos e infartos, por no mencionar la diabetes, en fin, hará que te sientas más feliz, menos deprimido y menos ansioso. ¿Le interesa? Y si les interesa, es el sueño, es el dormir bien. Y 3 anécdotas de información que sale hoy ya más común. En el Japón hay una empresa que le paga a sus empleados conociendo cuántas horas duermen. Y entre más horas duermen, más les paga. Vamos a proponerle a Imbanaco a ver si porque mejora la producción. Entonces, y es cierto. Dormir bien enciende la pasión, esto para los ginecólogos. Las señoras se quejan de que no dormir bien. También está demostrado que el dormir bien mejora el desempeño sexual, especialmente en las mujeres, y que dormir bien es un sueño alcanzable. Muchas gracias.